una pandemia de la obesidad, ella lo dice que sí, va a dar números alarmantes de las consecuencias, el efecto colateral de la obesidad. Así que ya les presento, doctora Elizabeth Balinotti, diabetóloga, experta en obesidad. Buenas tardes. Hola, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar con ustedes. Bueno, solamente para tirar el número, el efecto colateral, ¿cuántas enfermedades puede tener la obesidad? Aproximadamente 206 enfermedades distintas están asociadas a la obesidad por sí misma. Y una de las más grandes y fundamentales es la diabetes mellitus tipo 2, que nosotros también conocemos como una pandemia, ¿verdad? En Paraguay llama mucho la atención de que aproximadamente el 34% de las personas adultas padece obesidad. Y entre obesidad y sobrepeso es el 70% de nuestra población la que tiene un exceso de peso. Entonces, por eso es que estamos muy contentos de que nos inviten a hablar de este tema, porque hay que concienciar a la población. Ahora, doctora, digo yo, usted acaba de hacer la referencia, ¿verdad?, entre exceso de peso y obesidad. Es otra cosa la obesidad. Va más allá de la voluntad de qué vas a elegir en tu heladera. Sí, la obesidad es una enfermedad neuroendocrina, ¿verdad?, que no está determinada por la voluntad solamente. Existen varios factores determinantes, entre ellos la genética, las condiciones socioambientales, incluso los químicos que están alrededor nuestro, ¿verdad?, incluso algunos medicamentos o unas condiciones especiales del paciente. Pero fundamentalmente es una enfermedad crónica, es una enfermedad progresiva y es una enfermedad recurrente. Es decir, no se cura. Puede el paciente bajar, pero vuelve a subir, ¿verdad? Y progresa a través del tiempo. ¿Hay familias obesas o dentro de una familia con un poquito de exceso hay alguien obeso? No, hay familias obesas, ¿verdad? Pero lo que hay que entender es que también se hereda la genética, por un lado, pero también se heredan los hábitos, ¿verdad? Entonces, en una familia que todo el mundo le encantan los dulces o las grasas, todos comen de la misma manera, entonces vemos que también son ellos obesos, ¿verdad? Pero digamos, insistamos que es una enfermedad orgánica, no es que el que quiere va a ser delgado porque sí, nomás necesita un enfoque multidisciplinario y mucho más complejo de lo que uno piensa. Pero además, chicos, ya les dejo la pregunta, cuando veíamos cuestión de peso, vos te das cuenta que no es pavada, ¿verdad? No es hacer una... Ay, hoy no como, un mes no como pancito y voy a bajar. No es así. No. El paciente con esta enfermedad tiene una predisposición genética para padecer esto. Hay predisposiciones genéticas, o sea, hay familias... O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, eso, sí, o puede que no. Puede que sí, probablemente sí. Hay gente que es naturalmente delgada, ¿verdad? Que tiene, sí, primero que elige luego naturalmente no comer cosas que son con mucha caloría. Y sobre todo también tienen una forma de eliminar las calorías extra con movimientos involuntarios. ¿El metabolismo tiene que ver? Sí, tiene que ver el metabolismo, pero también esas personas tienen hasta unos movimientos involuntarios que le ayudan a quemar más calorías. ¿En serio? Sí. ¿Cuáles serían? Y se mueven más, ellos, o sea, los que son delgados naturalmente. Sí. Sin embargo, los que tenemos sobrepeso o obesidad, no, a nosotros nos gusta la comida, nos produce mucho placer, activa nuestros centros de placer y hace que sigamos comiendo. Después tenemos ya el daño, tenemos insulinoresistencia, entonces esa cantidad elevada de insulina hace que sigamos teniendo hambre a través del tiempo o a través del día, ¿verdad? Entonces, realmente es más complejo de lo que parece y también la edad a veces, o sea, en realidad cuestiones civilizatorias. Nosotros trabajamos sentados 8 horas y nuestro cuerpo tendría que estar en movimiento 8 horas, ¿verdad? Y por otro lado también nuestras dietas están muy llenas de carbohidratos y grasas, alimentos que son muy exquisitos y que hacen que sigamos comiendo. O sea, tendríamos que evitar harinas, azúcar, grasa, adicciones, todo lo que es papa frita, toda la comida chatarra. Evitar. Yo creo que limitar es la palabra. Tratar de evitar por lo menos. La verdad es que tenemos toda una historia con los ultraprocesados, ¿verdad? Con los alimentos que pasan por muchos procesos y que que contienen muchos químicos, ¿verdad? Que también hacen que la comida sea más palatable, que sea más rica, que sea más apetitosa, que haga que uno quiera terminar el paquete. Por ejemplo, unas galletitas, no comes 4, que es la porción que dice, no. Entonces comes el paquete entero. Claro. La chipa, por ejemplo, a los pacientes que les encanta la chipa. No comen una chipa, comen 2 o 3, ¿verdad? Un vellú, lo que sea. Pero digamos que esa es nuestra dieta, lo habitual, ¿verdad? Muy llena de carbohidratos, muy llena de grasas y bastante calórica. Doctora, tomando un poquito la pregunta que hacía César, ¿verdad?
Ahora te planteo otra cuestión. Una persona que toda su vida fue flaca, ¿puede llegar a ser obeso? Sí, sí puede llegar a Es decir, ser que la obesidad se puede adquirir en el tiempo. a través del tiempo, sí. Es peor cuando el niño ya es obeso, ¿verdad? Si un niño fue obeso, posiblemente le va a costar mucho bajar de peso a través del tiempo o que sea una persona delgada. ¿Cómo te das cuenta en un niño? Porque viste que decís cuando el bebé, ay, mira qué gordito, esas Me encanta, piernas. es sano, dicen. Sí, sí, mi abuela creía que teníamos que ser gorditos. Claro, los bebés, bueno, nacen normalmente aparentemente gorditos, ¿verdad? Pero en realidad existen parámetros que utilizan los pediatras para decir el percentil, ¿verdad?, de peso. Y eso, con la evaluación, digamos, habitual que deben tener los niños, el pediatra le va alertando a los familiares de que el niño está obeso, ¿verdad? Todos podemos ser diabéticos en potencia sin saberlo, creo yo, ¿verdad? Pero ¿cuál sería un síntoma como para que digamos, che, ¿no será que yo soy diabético y no lo sé? ¿Tendría que hacerme sí o sí un test? Sí, bueno, en realidad existen factores que son predisponentes a la obesidad. Entre ellas tenemos la obesidad, la diabetes tipo 2. Entre ellos tenemos la obesidad y el sobrepeso, la hipertensión, el sedentarismo, el antecedente de un síndrome ovario poliquístico en las mujeres, antecedente de haber tenido diabetes gestacional en un embarazo previo, por ejemplo, ¿verdad? O tener familiares de primer grado que hayan tenido diabetes mellitus tipo 2. Y alce la mano, ¿quién no tiene un familiar cercano con diabetes en Paraguay? Yo puedo hablar de eso de mi experiencia porque yo soy diabético. Yo creo que a lo que Jorge se refería es a qué síntomas tiene, que uno puede hacer. Por ejemplo, si toda la noche te levantas a hacer pipí cada rato, es porque es porque estás allí. Pero si te da una sed tremenda durante la noche y te tomas agua, también prácticamente que lo tenés. Pero es tarde ya. Ya es tarde. Entonces, ¿qué pasa? Ese paciente ya tiene una glucosa elevada hace mucho, tiene por encima de 250, de 300 incluso de glucosa. La diabetes se pudo haber diagnosticado por lo menos 3 años antes probablemente, con unos niveles de glucosa en ayunas de 126 o más, o una ¿Qué es lo que llaman hemoglobina. prediabetes, no? No, diabetes ya es 126. Prediabetes es 100, entre ¿verdad? 100 y 125 de glucosa en ayunas. Entonces, la idea es que hagamos el diagnóstico más temprano, porque si nosotros vemos que el paciente tiene poliuria, o sea, hace mucho pipí, polidipsia, tiene mucha sed, polifagia, come y baja de peso igual, o está muy cansado, es cuando ya tiene lo que nosotros llamamos una insulinopenia relativa. Es decir, le falta ya insulina, su cuerpo ya no está pudiendo utilizar bien la glucosa y utiliza el músculo y la grasa y está ya bien descompensado. Doctora, no se dimensiona la gravedad de la diabetes. No. O sea, la gente, diabetes, no le asusta como decir otras enfermedades. Vos decís cáncer, no, Dios mío, vos decís diabetes, o sea, como que minimizan, pero es una de las peores enfermedades. Yo no quiero estigmatizar así a la diabetes. La diabetes es una enfermedad que se puede tratar muy bien, el paciente puede vivir muy bien si se controla, si hace sus controles y si mantiene sus niveles de glucosa controlados. Claro, pero a eso me refiero. O sea, la gente no toma esa conciencia de decir, yo puedo vivir súper bien, morir de cualquier otra cosa. Porque no tiene síntomas aparentes. Y claro, pero entonces vos decís cáncer, no, ahí sí, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Pero vos decís diabetes, se dejan estar, a eso es lo que me refiero. Sí, muchos de los pacientes llegan tarde a la consulta, entonces llegan ya con la retinopatía diabética que le produce ceguera, por ejemplo, es la causa de ceguera más importante en la edad adulta. Después es causa de amputaciones no traumáticas, es la mayor causa. ¿Y de qué mueren los pacientes con diabetes? Mueren de enfermedades cardiovasculares, infarto agudo de miocardio o accidente cerebrovascular. Y las siguientes son las infecciones, tanto las neumonías como las infecciones urinarias u otro tipo de infecciones que después se pueden propagar porque el cuerpo no tiene la capacidad de defenderse perfectamente cuando los niveles de azúcar están muy elevados. Yo, hablando un poquito, tomándome a mí como ejemplo, ¿verdad? Como soy paciente de esto, ¿verdad? La gente lo dice, ¿y usaba insulina? Sí, usaba insulina. ¡Ay, por Dios, usaba insulina! Como si fuera que es el final del mundo. Y mentira, es un tratamiento Le tienen más. miedo la gente a Es una insulina. solución para tu vida. Así mismo. La insulina es uno de los medicamentos mejores que existen para mantener los niveles de glucosa normales. Llega un momento, probablemente en la historia de la evolución de la diabetes tipo 2, en la que vamos a necesitar insulina, aunque ahora hay medicamentos que cambian la evolución de la diabetes, como por ejemplo los análogos del GLP-1 o los inhibidores del SGLT2, que son drogas que ya tenemos disponibles en Paraguay. Pero la insulina sigue siendo una de las mejores drogas y el mejor tratamiento para la diabetes. Cuando te aparecen en Instagram, en la hoja que es la mejor insulina del mundo si sos diabético, ¿esto qué es?
Esta es una desinformación muy grave, ¿verdad? Y después ocurre que tenemos pacientes que tienen complicaciones gravísimas que pudieron haber sido evitadas, pero no, ellos prefieren no utilizar eso, utilizan supuestamente remedios naturales y hay mucha irresponsabilidad en las redes. Hoja de con respecto a eso. batata, me dijeron la vez pasada. ¿Viste? O la hoja de batata, ese tomás mate y vas Te a olvidas. curarte, Freddy, me dijo la señora. No es cierto, por favor. Nosotros como médicos normalmente no le decimos al paciente no tomes más tu té, le decimos seguí tomando tu Claro, té, pero pero toma tu acompaña con remedio, esto. claro, toma tus medicamentos en forma, cumplí tus horarios. Una de las cuestiones muy difíciles de los pacientes con diabetes es la disciplina, ¿verdad? Porque ocurre que es la acción diaria, ¿verdad? De comer bien diariamente, hacer el ejercicio diariamente, consumir sus drogas diariamente, es lo que hace que tengan un buen resultado. Y ahí está nuestro gran problema, la disciplina de tener un estilo de vida saludable todo el Ese tiempo. se hereda en la familia, hay familias diabéticos. Se hereda, o sea que hay un factor de riesgo importante para desarrollar la diabetes es que los familiares cercanos, padre, madre o hermanos tengan diabetes. Doctora, ¿qué es comer bien? Ajá. Bueno, comer bien es un tema muy difícil Controvertido. de decir, controvertido, pero te voy a decir que es comer bien. Realmente es comer frutas y verduras de todos los colores en cantidades adecuadas. ¿Qué significa eso? Por lo menos 2 o 3 frutas y 2 porciones de verdura. Comer proteínas magras, es decir, no comer grasa visible, entonces carne, pollo, pescado, magro. Y comer carbohidratos sí, también, pero en porciones que es lo que cabe en tu Lo puño. mismo las frutas. puño ¿Cuáles de son mano. las frutas que no caben y que el diabético no puede comer? No existe ninguna Ah. que no puede. Lo que debe comer es lo que cabe en su taza, pero una taza un poco más chica que esta, ¿verdad? Entonces, De fruta. De fruta. O sea, es una porción. Entonces, tanto es elegir los alimentos menos procesados y también es elegir los tamaños de las cosas que vamos a consumir. Yo creo que esa observación es importante, doctora, porque me puse a pensar un poco el menú paraguayo. O sea, lo que te cocina mamá todos los días Claro. o cocinás vos todos los días. Es difícil. Sollo, guiso de pasta, guiso, de o sea, lo carne, más arroz. saludable es un puchero así Ay, me iba a mundial referir y al no sé puchero, qué. lleno de grasa, que es Claro, riquísima. y no, y eso es alimento, te dicen. Claro, comer Entonces, hasta el final. con mandioca. Pero el tema ¿verdad? no está en eso, Pelusa. Y voy a hacer acá de abogado del diablo de esas comidas, ¿verdad? El tema está en la porción que te No, comes. pero la grasa de un puchero... No, pero por eso, Freddy. no, pero a ver, Y bueno, por eso y le pregunto- quitas la grasa y que te No, queda sí, el caldo. No, ya, no es sí, lo ya mismo. hirvió, ya hirvió. Bueno, pero No. podemos hacer el puchero de una carne más magra, ¿verdad? O sea, tampoco es de satanizar los alimentos, Claro. sino es elegir la cocción más adecuada. Yo siempre le digo a los pacientes, un plato de guiso no es lo adecuado para vos, porque en realidad es un plato de arroz gigante con 3 pedacitos Sí. de carne, ¿verdad? Y ahí es donde está mal. El carbohidrato en grandes cantidades, que en ese caso es arroz súper blandito y todo ese tipo de cosas. Con el hambre cero, en uno de los videos de una escuela, eso me llamó la atención y comenté en casa. Le servían a los chicos así de arroz y 2 bolitas que no sé qué era, si era pollo o carne. Albóndiga No habrá sé. sido. 2 y así era el arroz. Claro, porque la idea es que se llenen. ¿verdad? Claro. Bueno, pero digamos que una de las cosas que andamos nosotros los endocrinólogos, los nutriólogos, los diabetólogos, haciendo es hablar un poco de que la ingesta proteica también es algo importante. Nosotros debemos consumir proteínas de alto valor biológico, es decir, carne, pollo, pescado, huevo, queso, leche, en proporciones adecuadas que hagan que nosotros podamos conservar nuestra masa muscular y no tanto carbohidratos simple que hace que formemos grasa y que comemos grandes cantidades de calorías. Doctora, hablaba hace rato del tema de que hay medicamentos nuevos. Y esto que tanto se habla, la semaglutida, Sí. en vez, o no sé si sustituye o no al tema de la insulina. No, la semaglutida o la semaglutide es un análogo del GLP-1, que es una hormona que produce el intestino delgado y lo que hace es mejorar la secreción de insulina en presencia de comida. Entonces, ahora en las guías internacionales e incluso en la guía del Instituto de Previsión Social, puede ser la primera inyección, la primera medicación inyectable que reciba el paciente en el caso de que no tenga una insulinopenia severa, ¿verdad? O sea,
Sí, realmente, y sobre todo porque tiene muchos efectos cardio y renoprotectores, ¿verdad? Que hacen que realmente cambie un poco el pronóstico de la enfermedad. Pero aquellas personas que ya somos insulinodependientes, Pueden utilizar también, pero no como sustituto. no Esta es co- una pregunta muy interesada, porque disculpa. no como sustituto. Ok. Puede ser como coadyuvante cuando el paciente ya se encuentra con insulina, puede ser, pero recordemos que se usa en la diabetes tipo 2, no en la diabetes tipo 1. El paraguayo no va a comer, si es necesario, pero no le puede faltar su gaseosa, esa de 3 litros que hace y Mucha tomás azúcar. y está. Esa gaseosa, por más de que sea cero, puede consumir, y si te dicen no, consumí jugos en sobre. ¿Los jugos en sobre? Bueno, la respuesta es no. A los Todo dos. es no. Sí, porque, a ver, los líquidos con calorías, como las gaseosas o los jugos de cualquier tipo... Sea cero. No, estamos hablando con calorías, no son cero, ¿verdad? Ajá. Entonces, los líquidos con calorías no son nutrientes, no producen saciedad y sí suben de peso. Ahora, las gaseosas cero no son saludables, tampoco son, digamos, sustituto del agua. Y recuerden que están llenas de químicos, colorantes, conservantes, acidulantes, que el cuerpo no sabe qué hacer con eso. Y el sabor dulce probablemente también hace que se secrete insulina, entonces tampoco es buena idea. ¿Es matemáticas la obesidad? ¿Es lo que como y lo que gasto o no? ¿Calorías? Digamos, en una visión simplista de las cosas, sí, porque si vamos a hablar de qué es lo que logra que el paciente baje de peso, es la restricción calórica. El problema es cómo un paciente con obesidad puede sostener la restricción calórica cuando sus neurotransmisores que producen hambre están muy elevados y los que producen saciedad están bajos. Es ahí el trastorno. Porque volviendo a cuestión de peso, vos veías que, no sé, tantas calorías por día, y cuando tenían un permitido les llevaban a un espeto corrido, sin decir marca, y se podían ingerir 10.000 calorías, 15.000 en una noche. Y bueno, eso te hace ver que el paciente tenía mucha hambre, ¿verdad? ¿Por qué tiene mucha hambre? Porque hay un desequilibrio neuroendocrino entre la saciedad y el hambre. ¿Y cómo manejas eso, doctora? Porque te da la ansiedad esa ahí cuando estás y... Bueno, No parás de comer. No parás, te da esos atracones, te das. Y sí, es muy complejo, ¿verdad? Entre ellos tiene que haber un tratamiento realmente en este momento multidisciplinario, desde un tratamiento conductual, enseñarles a comer, es decir, comer comida que sea realmente saciógena, no todo carbohidrato simple, por un lado, y por otro lado también existe medicación de uso crónico ya para los pacientes con obesidad. ¿Por qué hablaba de la gaseosa? ¿Y mi chechita? Bueno, ahí sí que la cerveza, otras calorías vacías que realmente son muchas, ¿verdad? Tenemos que ir yéndonos, pero me voy a tomar de la palabra, una de tus palabras finales que dijiste, enseñar, doctora, para que le hables a las mamás cómo podemos enseñar a nuestros niños desde chiquitos a comer bien, saludable. Lo fundamental es que elijamos nosotros en la casa tener un ambiente no obesogénico. Se llama ambiente obesogénico a aquel donde están disponibles muchas comidas ultraprocesadas que hacen que el niño coma, o que le demos litros de yogur con azúcar o ese tipo de cuestiones. Entonces, primero que nada, hablar con el pediatra. Existen incluso en las guías del ministerio que dan hasta menús para los niños, entonces seguir un poco los lineamientos del Bien. pediatra. Y cuidarnos nosotras las abuelas, porque los días de abuela son todos los dulces que quieran. Chocolate. Todo lo que sí. quieran. Doctora Elizabeth Balinotti, gracias por venir.